Buenas tardes, hermanos. Yo espero que la palabra que el Señor me dio para este miércoles les edifique y les ayude a corregir tal vez conceptos tan equivocados como puede estar en la cabeza de algunos de nosotros. Este estudio, hermanos, Dios me lo dio porque yo le hice una pregunta. Salió en la televisión un pastor que decía que tenía necesidad de poner un arma cuando él predicara, cuando iba a regresar, y aquí en el valle fue eso, ¿verdad? Entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué dice tu palabra sobre eso? Me fui a la Biblia y pues hay muchas porciones de la Biblia donde el Señor nos ilumina y nos ayuda a entender. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Primeramente, pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe. Yo solamente soy instrumento en sus manos. Que Él nos enseñe a través de la palabra la respuesta que Él tiene para esta pregunta. ¿Es correcto o no es correcto? Cada uno de nosotros tendrá la libertad de decidir. Para esto es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos quién es nuestro Dios. Y en todos los estudios he recalcado, porque Dios así me hace sentir, que necesitamos tener el concepto correcto de quién es Dios. Hay quienes lo ven como Diosito, hay quienes lo ven como un ser lejano, hay quienes lo ven como un ser, un Dios al cual como dicen, de part-time. En ciertos momentos lo necesitamos y después lo retiramos. Pero en Génesis, hermanos, en Génesis y en el Evangelio de Juan, nos dice que ahí el Señor se identifica como el creador del universo, el creador de todo. Dice que no, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Entonces, Dios lo tenemos que recordar primeramente como eso, como nuestro creador. Y recordar que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe y que Dios donde quiere está presente. Si usted y yo no estamos bien firmes en estas enseñanzas, en esta verdad que nos da la palabra del Señor, hermanos, nos vamos a tambalear. Hay una palabra, un nombre de los tantos que se mencionan en la Biblia, y es Jehová Sabaoth, que es el término que se ha traducido, viene a quedar como Jehová de los ejércitos. Yo decía, ¿por qué de los ejércitos? Porque Dios es soberano y todos los ángeles, las huestes celestiales, tienen como máxima autoridad a Dios. Entonces, Dios es todopoderoso no solamente en el cielo, hermanos, en la tierra y en todo lugar. Para esto, eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la misma identificación de Dios Padre con Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra de Dios, que Él nos dio, Dios Padre nos dio un nombre, que es el nombre de Jesús, Jesucristo, Salvador. En ese nombre, dice en Hechos 4:12, que no hay otro nombre, fíjense nada más comentando ahí, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Quién nos dio este nombre? Dios Padre. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa palabra guárdenla bien, salvos. Dice, el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, nos dice en Filipenses 2:9, que ante el nombre de Jesús, por la obra que Él llevó, por la manera en que Él se humilló, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es Dios por sobre todas las cosas, lo dice en Romanos 9:5. Dice, y todo aquel, fíjense el poder que hay en el nombre de Jesús, y todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Eso viene en el Antiguo Testamento, hermanos, en Joel, en Hechos y en Romanos. Ahora, sobre esta
este estudio, si usted y yo nos vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 6, perdón. Ahora ya se me perdió aquí la de las bienaventuranzas. Es el capítulo 5, perdón. En Mateo capítulo 5. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Por favor, pongamos mucha atención lo que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces feliz, o sea, feliz en un grado, como dice el pastor, sobrenatural. Muy, muy, muy feliz. Pero como que a nosotros no nos hace clic lo que dice aquí, que quiénes son esa gente feliz. ¿Cuántos de aquí queremos ser felices? Todos. Pero mire lo que dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me quiero detener aquí, hermanos, para que usted y yo analicemos qué significa para usted la palabra pacificadores. ¿Mande? Personas que buscan ¿qué? La paz. Estar en paz y llevar la paz a los demás, ¿verdad? Dice el Señor que en lo que dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos los demás. En lo que dependa de nosotros. Ahora, habrá personas que no quieran estar en paz con nosotros. El problema ya no es nuestro. Pero todas estas porciones bíblicas que les estoy compartiendo, hermanos, es para llegar a la enseñanza que la palabra del Señor nos dice. Y espero que me alcance el tiempo para cerrar con la enseñanza de Cristo. Abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Ahí sí lo vamos a analizar un poco más. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí nos habla, hermanos, sobre la historia de Goliat y David. Y lejos de mis comentarios, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Vean cómo nos detalla con lujo de detalles, nos describe más bien lo que pasa ante esta situación de Goliat e Israel. Vayan buscando, hermanos, vayan buscando la respuesta a la pregunta que yo le hice al Señor. Señor, ¿es bueno cargar armas, ponerlos en un púlpito para predicar? Ustedes verán la respuesta, yo no la voy a dar, la va a dar la palabra de Dios. Dice así, síganme con su vista por favor, hermanos. En el capítulo 17 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Fíjense todo el armamento que traía este hombre, ¿eh? Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo.
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos menores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo se refiere David. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, vuelvo a repetir, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió
5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Veamos en el 45, hermanos. Bueno, déjenme hacerles una pregunta. ¿Una piedra es suficiente para matar a un hombre? Lógicamente, vamos a hablar con lógica. Pero en la lógica, ¿verdad? Imagínense, por más grande que haya sido la onda, vamos a suponer una piedra de este tamaño, pero ha de haber sido otra, ¿verdad? No dice el tamaño. Él agarró una piedrita, la puso en su onda y la disparó. Y esta piedra fue y dio en medio de los ojos del gigante. Pero a donde está la respuesta, hermanos, es en el versículo 45. No fue la piedra, no fue la onda, no fue la mano de David. Dios usó todo eso. Pero ¿dónde estaba el poder? ¿Dónde? En el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David dijo claramente: yo no vengo a ti tú vienes con muchas armas. Y en ese tiempo, hermanos, esas armas han de haber sido enormes, bien trabajadas para este gigante. Y acuérdense que todo el ejército de Israel estaba temeroso, dice que tenían gran temor. ¿No hay eso ahorita en tantas partes? Gran temor por tanta violencia, por tanta maldad, por tanta inseguridad. Claro, el Señor nos advierte que los tiempos previos antes de su venida, vamos a ver cosas terribles, hermanos. Tiempos peligrosos, dice el Señor, tiempos de angustia. ¿Para dónde nos encamina esto? Si nos fue dado un nombre desde el cielo, aquí, a todo ser humano en la tierra, en el cual hay poder, necesitamos entender que el nombre de Jesucristo tiene un poder sobrenatural, hermanos. Por eso nosotros no podemos ser buenos, no podemos ser nuevas criaturas, no podemos ser salvos, no podemos ser perdonados, si no ponemos nuestra fe en Cristo. Porque les decía que son 3, fíjense, yo no sabía que en Joel también venía ese versículo donde dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. En Joel dice todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero hay muchos versículos del Antiguo Testamento que encajan exactamente en la persona de Cristo, en el Nuevo Testamento. Entonces, si aquí nos está diciendo David que fue con el poder de Dios, por eso el Señor me decía, primero necesitan entender quién soy yo, creer que yo soy el que soy. Y como les digo, tal vez, hermanos, el problema está en que la iglesia de Cristo, tenemos un concepto equivocado o muy borroso de quién es Dios. Dios es todopoderoso, que nos haya perdonado, que haya borrado todos nuestros pecados, que nos haya dado una nueva vida, es por lo que Él es, no porque nosotros lo merecíamos. Acuérdense que dice el Señor que por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Y por su gracia, o sea, ese regalo inmerecido que nos dio el Padre a través de Jesucristo, es que podemos recibir el perdón de pecados, y no importa qué pecados hayan sido. Pero si nosotros le pedimos con todo nuestro corazón perdón a Dios, Él dice es fiel en perdonarnos. Y los perdona a todos y no se vuelve a acordar de ellos. Pero nos hace una advertencia. El Señor dice, limpia nuestro corazón.
Nomás por la fe que ponemos en Él. Fíjense qué poderoso es el nombre de Cristo y la obra de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Pero si nuestro corazón limpio no se llena de su palabra, ¿sí saben lo que va a pasar? Lo dice la palabra, lo dice aquí el Señor en los evangelios. Cuando la casa, en vez de corazón dice la casa, está limpia de espíritus inmundos que salen de ahí, ¿qué pasa? Si está vacío ese corazón, si está vacía esa casa, dice que el espíritu o el demonio que salió, los demonios que salieron de nuestra vida, los que nos manejaban antes, van a ver que está limpia la casa y van a ir y traen otros peores que él. Por eso dice el Señor que va a ser la condición de aquella persona que fue perdonada, que fue limpiada y no llenó su corazón de la palabra de Dios, va a ser peor que al principio. Entonces tal vez porque para nosotros se nos figura que es muy fácil, hermanos, que Dios nos perdone, que Dios nos haya salvado. ¡Ay, ya me voy a ir al cielo! Sí, pero el precio fuerte, el precio lo pagó Cristo. Los latigazos que Él recibió fueron en carne, así como nosotros. La corona de espinas que le atravesó a nosotros con nomás algo nos pica aquí o algo y ya estamos. Imagínense una corona de espinas. Los clavos en sus brazos y en sus pies, digo en sus manos y en sus pies, la lanza en su costado, el haber sufrido de todo lo que sufrió, golpes, le arrancaron la barba, lo escupieron. Todo fue por amor a nosotros. Nada es gratis, hermanos, pero Cristo pagó por nosotros. Ahora, ¿qué espera el Señor como dice de respuesta? Él no quiere que le paguemos. Lo único que quiere es que nosotros entendamos que si no seguimos la dirección, la instrucción que Él nos da, la vamos a volver a regar. Nos vamos a salir del camino. Y hay un personaje, hay alguien muy interesado en que usted y yo nos salgamos del camino. En que usted y yo no alcancemos la meta que Dios nos ha puesto a todos nosotros como salvos, como nuevas criaturas en Cristo. Y nos va a distraer con placeres del mundo. Decimos que al cabo, ¿quién se entera? Mi papá, mi mamá no se entera, la iglesia no se entera, el pastor ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Ven dónde estamos fallando? Porque Dios sí se da cuenta de todo lo que hacemos escondidas de los demás. Dice el Señor, y se acuerdan en el estudio que tuvimos miércoles atrás, nada va a quedar oculto, hermanos. Tarde o temprano para nosotros, pero se van a quedar al descubierto todas las cosas ocultas, lo dice el Señor. Entonces, estamos viviendo en un mundo tan lleno de violencia. ¿Será que nosotros también necesitamos armarnos de violencia, hermanos? La iglesia de Cristo no es así. La iglesia en el tiempo del Señor Jesucristo fue perseguida y muchos murieron por amor al Señor. Pero grande es su recompensa, grande será su recompensa en el cielo, hermanos. Ahorita hay muchos hermanos de nosotros, hermanos en Cristo, que están recibiendo la revelación directa de parte del Señor Jesucristo y ellos están aferrándose a esa promesa de salvación y de vida eterna, aunque les cueste la vida. Vimos el video del domingo, ¿no? ¿Sí se acuerdan del video que pasaron el domingo aquí? Niños pequeñitos que se puede decir son como de elemental, pero bien conscientes y bien seguros de la fe que han puesto en Cristo. Como dice la palabra, ellos saben en qué Dios han creído. Ellos saben en quién han creído. Pero muchas de las veces, hermanos, la comodidad que nosotros tenemos aquí en este país, la abundancia de las bendiciones del Señor, nos impiden ver el amor con el que el Señor nos quiere salvar y la manera en que el Señor sabiamente nos quiere dirigir día con día, para que no nos salgamos del camino. Dice el Señor que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos el camino recto que es en Cristo Jesús. Dice, Él nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Fíjense, otra vez viene el nombre. En el Evangelio
En el Evangelio de Mateo, hermanos, veamos ahora lo que dice el Nuevo Testamento, palabras del Señor Jesucristo. Nos vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Los versículos 51 al 54. Esto sucedió, hermanos, cuando los soldados dirigidos por Judas fueron a tomar preso a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice ahí en el capítulo 26, versículos 51 al 54, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué le enseña aquí o qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Sabemos que fue Pedro, el alebrestado, el violento, el que sacó su espada y le cortó la oreja a aquel siervo. ¿Qué le está enseñando el Señor? El mismo Señor sabía que lo iban a tomar preso y sabían para lo que le iban todo lo que le iban a hacer. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y padezca y muera, pero al tercer día resucitará. Hermanos, estamos en un mundo tan lleno de violencia que vimos lo que pasó hace más de una semana aquí en una iglesia bautista. Yo me pregunté y le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo debo de ver esto? Y vimos ahí ciertas opiniones. Bueno, es que era una iglesia que practicaba Halloween y bueno, era una iglesia bautista. Muchos de otras denominaciones tal vez hayan criticado eso. Pero hermanos, yo no me fijo en eso. El Señor me hizo énfasis así. ¿Se acuerdan que hay no encontré esa cita, pero por ahí, aquí está en uno de los evangelios, donde está un enfermo y le dicen los discípulos al Señor, Señor, ¿quién pecó, su papá o su mamá? ¿O por qué está así? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice el Señor? Ni su papá ni su mamá pecó. Está así para la gloria de Dios Padre. Entonces, yo tuve esa respuesta ahí, hermanos. El Señor permitió la muerte violenta de su Hijo Jesucristo. El Señor permitió la muerte violenta de los discípulos de Cristo, los apóstoles, creo a excepción de Juan. Dios permitió que sus hijos fueran atacados ahí, como aquellos que están muriendo decapitados. Dios no los ha abandonado, pero ellos están dando un testimonio que nosotros estamos muy lejos de dar. Pero ellos Dios nos está dando la oportunidad de ser conscientes de muchas cosas. Hay muchas cosas que aprender en todo esto, hermanos. Por eso yo digo, Señor, ten misericordia de aquellas personas que piensan que con una pistola ya van a estar seguros. Porque los maleantes andan mejor armados, hermanos. Necesitaríamos tener armas de alto calibre de las que dice Víctor que usan ahí unas cosotas así grandotas. No. Hermano, pero para mí me impactó mucho eso de que una pistola en el púlpito y dos más en la iglesia para que cuiden el orden. Y entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Quién ha leído el Salmo 91? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces esas palabras nada más las puso Dios por adorno ahí, o para que las creamos y vivamos amparados bajo su poder, bajo el poder de ese Dios todopoderoso que de la nada creó todo este mundo, que del polvo nos creó a nosotros, que nos ha prometido un lugar tan especial para todos aquellos que
hemos reconocido que somos pecadores y recibimos la salvación que Cristo nos dio. Entonces, ¿qué no podría haber mandado el Señor ángeles a que acamparan alrededor de esta iglesia? ¿Será que nadie oró, hermanos? ¿De esta iglesia nadie oró? ¿Verdad que no tenemos las respuestas? Pero de todo puede haber ahí, hermanos. Hijos fieles de Dios, tal vez no todos, pero todos habían escuchado la palabra. Solamente algún visitante que haya caído ahí, pero tengo entendido que quedaba fuera de la ciudad esta iglesia. Entonces, si el Señor le dijo a Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Miren, hermanos, estaba estudiando esto y hace tiempo, por eso no hay casualidades. Víctor nos trajo una película para ver, que yo no batallo mucho para pronunciar el nombre en inglés. ¿Cómo es, hijo? Hacksaw Ridge. Eso, lo dije. No sé cómo se dice en español, pero eso es en inglés. Déjenme decirles, Víctor sabe que a mí no me gusta ver películas donde se vean mucha sangre y muchas cosas, pero me dijo, no, hombre, vale la pena que la veas. Hermano, la empecé a ver y claro, me tapaba así cuando veía todo lo que pasaba. Es cuando el ejército de Estados Unidos peleó contra Japón en este lugar. La cuestión es que se enlista un joven de 20 y tantos años, se enlista en el ejército de Estados Unidos, pero él era de los del séptimo día. Sí, adventista. Y cuando él ingresa al ejército, él dice que no puede usar un arma, inmediatamente que entra. Es una cosa, hermanos, se le resumo, se burlaron de él, lo llevaron a corte marcial, le hicieron la vida de cuadritos, pero él se mantuvo firme porque él decía, yo creo que puedo servir en el ejército sin arma, porque él sentía que Dios le pedía que fuera a ese lugar. Hermanos, para resumirle, después de tanto logró que lo mandaran a ese lugar. Un lugar peligrosísimo donde el ejército de Estados Unidos había recibido muchas bajas. ¿Cuántos de ustedes han visto esta película? Ay, qué bueno que me van a entender. Entonces, hermanos, ese hombre se le instruyó para que como médico o algo así. Pero en el momento de la batalla tan fuerte donde morían tantos de sus compañeros, y muchos de los que se burlaron de él, de lo que los preciaban y todo eso, empezaron a caer heridos. La cuestión es de que se calma un poquito los disparos y todo eso, y él empieza a buscar de los heridos porque tenía que bajar por una colina muy larga, muy alta. Dios le da la manera de cómo por un lazo, un mecate, empieza a bajar heridos, y empieza a bajar heridos, y empieza a bajar heridos. Ya estaba agotadísimo y decía, Lord, one more, o sea, Señor, uno más. Y traía uno más, ya casi él ya acabándosele la respiración, one more y one more. Aquí tengo el dato porque esperé hasta que terminara la película de nuevo para volver a tomar estos datos. Rescató a 75 soldados, hermanos. 75 soldados que tenía que ir a buscarlos, cargarlos porque todavía estaban ahí uno que otro de los japoneses disparando, y los bajaba por esa cuerda. Termina con las manos abiertas de donde el mecate le cala. Dice, sin armas, pero él tenía una fe en que Dios estaba con él. Y la gente que se burló de él, muchos de ellos fueron rescatados, a manera de que logró que lo respetaran y respetaran la convicción que él tenía. Ajá. Y creo que ahí supuestamente, aparte de los compañeros de milicia, bajó hasta 2 japoneses, ya de tan atarantados que andaban. Sí. Este hombre, hermanos, muere en el 2006, a los 87 años. ¿Qué le hicieron las armas? Estaba rodeado de armas y él no llevaba ni un arma, porque él no quería usar armas por cierto trauma que había tenido
en su infancia. Y él le había prometido a Dios que nunca iba a volver a agarrar un arma. Y pudo hacer lo que otros soldados con armas, metralletas y todo eso no lo lograron hacer. Digo, es esta película por algo. Dios permitió que la viera. Porque el Señor sabía bien que iba a venir esta situación, hermanos. Dios nos ampare si usted y yo creemos que una pistola en el hogar nos puede proteger. Dice un dicho popular, el que, ¿cómo dice? El que a hierro mata, a hierro muere, o algo así, ¿verdad? Dirán ustedes, bueno, el pueblo de Israel usó armas, sí, hermanos, pero bajo la gracia, ¿por qué el Señor nos dice bienaventurados? Los pacificadores, los misericordiosos, la venganza es de Él. Dice en el Antiguo Testamento, Él peleará por nosotros. Él le daba la victoria al pueblo de Israel y a veces el pueblo de Israel lo único que tenía que hacer es ver cómo Dios confundía al enemigo y el enemigo huía sin usar ni un arma. Entonces díganme ustedes, hermanos, ¿qué está pasando ahorita con la iglesia cuando alguien así, un ministro, piensa de esa manera? ¿A dónde va a parar la iglesia? ¿Dónde está la fe? En el Dios Todopoderoso. Tendríamos que entonces agarrar la Biblia y arrancarle el Salmo 91 y el Salmo 27 y todos esos donde nos habla de la protección de Dios. Tendríamos que arrancar varias páginas de los evangelios porque el Señor nos dice que no es con arma, no es con espada. Miren, en Corintios, estas son las armas que nosotros debemos de tener en cuenta. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura, fíjense, mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, fíjese bien, poderosas en las armas que el Señor nos ha dado son poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, ¿quién está moviendo a toda esa gente que mata, que asesina, que ya no tiene respeto ni por la vida de los niños, que secuestra, que vende gente, que trata con todo tipo de personas? ¿Quién los mueve? Aquí si no lo mueve el Espíritu Santo, lo mueve el otro. Entonces, el Señor nos dice claramente que nosotros, la iglesia, no tiene lucha contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades. ¿Qué le va a hacer una pistolita al diablo, hermanos? Pero dígale el nombre de Jesucristo con fe, con pasión, y dice, y los demonios tiemblan. ¿Qué dice en uno de los evangelios que dice, salió la voz de los demonios y le dijo al Señor Jesucristo, ¿ya viniste para atormentarnos? Fíjense, la pura presencia del Señor. Entonces el Señor es el Señor, no Chuyito, no un Jesús chiquito o un Dios chiquito. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿o no? Claro. Y Él nos ha dado esas armas, hermanos. ¿Quién se puede acordar de una de las armas espirituales? Hermanos. ¿Eh? ¿Qué dice en Efesios? ¿Cuál es el arma que nos dio el Señor? Pero en la armadura, ¿cuál es el arma que Dios nos dio? La palabra de Dios. Si usted y yo conocemos la palabra, la vamos a declarar con fe
y estamos usando una espada contra el enemigo. Pero a veces nos aburrimos de ver la Biblia, no le hallamos sentido. Cuando que debemos, como dice en el Salmo 1, y se deleita en la palabra, en la ley de Dios de día y de noche. Si no hemos aprendido a deleitarnos en la palabra del Señor, hermanos, estamos perdidos, porque es la espada, el arma con la que nos vamos a defender. Lean ahí en Efesios donde dice sobre la armadura. La espada es el arma, la palabra de Dios, la que el Señor nos dio para defendernos. Cuando nosotros, cuando vimos el Salmo 91, hermanos, dice claramente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré. Cuán importante es que nosotros declaremos esas promesas de Dios. Que estamos en problemas, que estamos en temores, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tu palabra dice, Señor, que ningún alma forjada prosperará contra mí. Señor, tantas promesas que vienen aquí, hermanos. Entonces, si no las conocemos, no vamos a tener manera de defendernos. Pero si conocemos las promesas de Dios, vamos a usarlas en contra del enemigo que tenemos, que son todos aquellos a los cuales Cristo ya derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, dice, fíjense bien, vuelvo a leerles lo que dice en Mateo 5, donde dice, bienaventurados los mansos, no los violentos, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Ahorita nosotros quisiéramos que el Señor borrara a todos los malos y dejara a todos los buenos, ¿verdad? Va a llegar un día en que el Señor va a separar, dice, las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Ahorita todos andamos revueltos, hermanos. Muchos decimos ser cristianos y tal vez ni siquiera le llegamos a los talones al verdadero cristiano. Pero es porque no queremos. Porque Dios nos dice que Él nos enseñará, Él nos va a moldear. Y si yo cuando leí eso de que Él es el alfarero y yo soy el barro, le digo, Señor, tómame en tus manos, transfórmame. Quita todo aquello que no me permite ser ese vaso el cual tú quieres usar. No sabía en la que me estaba metiendo, hermanos, porque el Señor me tomó la palabra. ¿Y sabe la única manera? Es a través de las aflicciones, a través de las pruebas. Pero, como les decía hace poco a los hermanos, yo me siento bien emocionada cuando entiendo algo más de la palabra de Dios, hermano. Cuando dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? La mayoría de las veces. Cuando tenemos aflicciones, ¿no? Cuando tenemos un problemón y nos acercamos. ¿Cómo se acerca Él a nosotros? Cuando nos responde. Cuando vemos su mano que está obrando en aquello que nosotros veíamos perdido, el Señor lo transforma en algo bonito. Cuando se cumple en nosotros la promesa que dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, hermanos, todas nos ayudan para bien. Pero en nosotros hay tantos obstáculos, hermanos. El odio, el rencor, la falta de perdón, la maldición. En vez de que, como dice el Señor, apartemos de nuestros labios todo aquello que nos pueda perjudicar a nosotros, porque vamos a rendir cuentas de toda palabra ociosa. Hablemos la palabra de Dios, pero hablemosla con fe. Señor, esto parece que está perdido, pero yo lo pongo en tus manos. Tú sabrás qué hacer. ¿Por qué? Porque me gusta ese versículo que dice, Él sabe hacer las cosas mucho más allá de lo que uno le pide. Le digo, así que, ¿qué te voy a decir yo lo que vas a hacer? Tú sabrás lo que vas a hacer aquí, Señor. Pero que vea Él en mí la fe. Y sobre todo el deseo de no volver atrás, de no salirme del camino. ¿Por qué? Porque muchos se han salido, hermanos. Muchos creen estar bien con Dios y hasta todavía le piden favores a Dios. Y Dios lo quiere dar. Pero si no estamos en la condición, en la posición correcta, hermanos, estamos en peligro. Si el Señor quiso llevarse a esos hermanos a través de ese hecho violento, ya sabemos dónde están. Si el Señor decide a usted o a mí llevarnos de un cáncer, ya sabemos a dónde vamos.
No puede ser mayor el cáncer ni la muerte que Dios. No puede ser mayor las cosas malas aquí que la gloriosa eternidad que el Señor nos ha prometido. Pero tenemos que evitar, hermanos, volver a torcer la senda por donde andamos. Ahora usted piense y usted respóndase. ¿Es necesaria las armas en la iglesia? Que el Señor les bendiga.